Bienvenidos a Recibiendo la Biblia 2026. Acompáñanos cada semana y descubre más de 100 historias del Antiguo y Nuevo Testamento. En el video de hoy vamos a ver la historia de David y Goliat, una historia bíblica sobre un joven pastor llamado David que derrota al gigante filisteo Goliat con una honda y una piedra. Este enfrentamiento simboliza la victoria de los débiles sobre los fuertes, a menudo atribuyéndola a la fe, el coraje y la astucia por encima de la fuerza bruta. En el video de hoy vamos a conocer la historia de David y Goliat, una de las más grandes lecciones de valentía y fe. La historia de cómo un joven pastor se enfrentó a un gigante y demostró que con la confianza en Dios, nada es imposible. Quédate hasta el final para descubrir todos los detalles de esta fascinante historia. Comencemos. Parte 1. El escenario del conflicto. Era una época turbulenta en la historia de Israel. El rey Saúl, el primer monarca del pueblo elegido, gobernaba desde hacía años, pero su reinado estaba marcado por la incertidumbre y el temor. Los filisteos, ese pueblo guerrero de la costa que adoraba a dioses paganos y poseía secretos de metalurgia que los israelitas desconocían, eran una amenaza constante. Las colinas de Judá habían visto muchas batallas, pero ninguna como la que estaba por desarrollarse en el valle de Elá. Este valle, un corredor natural entre las montañas, era estratégicamente vital. Quien lo controlara, controlaría las rutas comerciales y el acceso al corazón de Israel. En las colinas orientales acampaba el ejército de Israel. Miles de hombres, agricultores convertidos en soldados, pastores que habían dejado sus rebaños, comerciantes que habían cerrado sus tiendas. Todos respondiendo al llamado del rey Saúl para defender su tierra. Sus tiendas salpicaban la ladera como flores dispersas en un campo. Frente a ellos, en las colinas occidentales, el ejército filisteo presentaba un espectáculo más organizado y temible. Sus armaduras brillaban bajo el sol, sus lanzas formaban un bosque de hierro. Eran guerreros profesionales, y lo sabían. Entre ambos ejércitos, el valle de Elá se extendía como una herida abierta en la tierra, un espacio de nadie donde el destino de naciones habría de decidirse. Durante 40 días y 40 noches, el mismo ritual aterrador se repetía. Por la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar las piedras del valle, se escuchaba un grito que helaba la sangre. Israelitas. Era una voz profunda, resonante, que rebotaba en las colinas y parecía hacer temblar la tierra misma. Soy Goliat de Gat, el campeón de los filisteos. Y entonces aparecía. De las filas enemigas emergía una figura que desafiaba toda proporción humana. El gigante Goliat, quien medía 6 codos y un palmo, más de 2 metros y 80 centímetros de altura. Era una montaña de músculo y metal. Su casco de bronce brillaba como el sol. Su coraza de escamas metálicas, que pesaba 5.000 ciclos de bronce, más de 57 kilos, cubría su torso como la piel de algún dragón mítico. Llevaba grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre sus hombros. La asta de su lanza era tan gruesa como el rodillo de un tejedor y la punta de hierro pesaba 600 ciclos, casi 7 kilos. Delante de él caminaba su escudero, un hombre de estatura normal que parecía un niño al lado del gigante, sosteniendo un escudo tan grande que podía cubrir a 2 hombres. ¿Por qué habéis salido a formar batalla?, rugía Goliat cada mañana y cada tarde, 2 veces al día, sin falta. ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Se paseaba por el valle como un león enjaulado, su voz un trueno continuo. Si él puede pelear conmigo y me mata, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Yo desafío hoy a los escuadrones de Israel. Dadme un hombre para que peleemos. El silencio que seguía a cada desafío era ensordecedor. Los soldados israelitas, hombres valientes que habían peleado en muchas batallas, se miraban unos a otros con ojos llenos de miedo. Algunos se alejaban discretamente hacia sus tiendas. Otros bajaban la mirada, avergonzados pero incapaces de vencer su terror. El mismo rey Saúl, el hombre más alto de Israel, el guerrero que una vez había sido valiente en batalla, permanecía en su tienda, mudo y paralizado. Él, que medía una cabeza más que cualquier otro israelita, parecía pequeño ante la mención del nombre de Goliat. 40 días. 40 días de humillación. 40 días en que el honor de Israel se arrastraba por el polvo del valle de Elá. Parte 2. El pastor de Belén.
A varios kilómetros de distancia, en las colinas cercanas a Belén, un joven pastor guiaba su rebaño hacia nuevos pastos. Su nombre era David, el hijo menor de Jesé, un hombre respetado en Belén, descendiente de la noble Ruth y del próspero Booz. David era el octavo hijo, el Benjamín de la familia. Mientras sus tres hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, servían en el ejército del rey Saúl, David permanecía en casa, cuidando las ovejas de su padre. No era una tarea prestigiosa, pero David la hacía con excelencia. Tenía alrededor de 17 años, era rubio, de hermosos ojos y buen parecer. Pero más importante que su apariencia era su corazón. Mientras cuidaba las ovejas en la soledad de los campos, David había desarrollado una relación íntima con Dios. Componía canciones, las tocaba en su arpa y hablaba con el Señor como un hijo habla con su padre. No pensemos que la vida de pastor era pacífica y bucólica. Los campos de Judá eran peligrosos. Los depredadores acechaban constantemente, leones, osos, lobos, hienas. Un pastor debía estar siempre alerta, siempre listo para defender su rebaño. David había enfrentado estos peligros más veces de las que podía contar. Una vez, un león había saltado sobre el rebaño al atardecer, cuando las ovejas estaban más vulnerables. El gran felino había atrapado un cordero en sus fauces y comenzaba a arrastrarlo hacia las rocas. Otros pastores habrían dejado ir al cordero, agradecidos de que el león se conformara con una sola presa. Pero no David. Sin pensarlo dos veces, había corrido tras la bestia. Cuando el león se volvió para enfrentarlo, rugiendo con furia, David no retrocedió. Lo agarró por su melena y con una fuerza que no era completamente suya, lo golpeó hasta matarlo, liberando al cordero de sus fauces. En otra ocasión, un oso había atacado el rebaño. Era primavera, cuando las osas con cachorros son más peligrosas. El encuentro había sido aún más feroz que con el león, pero David había prevalecido nuevamente. Estas experiencias habían formado algo en David, una confianza inquebrantable en que Dios peleaba por él. No era valentía ciega o arrogancia juvenil. Era fe probada en el fuego de la batalla real. Lo que David no solía mencionar, lo que guardaba como un tesoro secreto en su corazón, era algo que había sucedido algunos años atrás. Un día, el profeta Samuel había llegado a Belén. El anciano profeta, respetado y temido en todo Israel, había pedido ver a Jesé y sus hijos. Uno por uno, los hermanos de David habían pasado ante Samuel. Eliab, el mayor, alto y apuesto, parecía la elección obvia. Pero Samuel había dicho, no es este. Ninguno de los 7 hermanos mayores fue elegido. Finalmente, Samuel preguntó, ¿no quedan más hijos? Queda aún el menor, había respondido Jesé, casi con vergüenza. Pero está cuidando las ovejas. Manda a traerlo, ordenó Samuel. Cuando David llegó, todavía con el olor de las ovejas en su ropa, el polvo del campo en sus sandalias, Samuel supo de inmediato que era él. Dios le habló claramente, este es. Ante la mirada asombrada de sus hermanos y su padre, Samuel tomó el cuerno de aceite que había traído y ungió a David como futuro rey de Israel. El Espíritu del Señor vino sobre David desde ese día en adelante. Pero esto era un secreto. Saúl aún era rey. El tiempo de Dios aún no había llegado. Así que David volvió a los campos, a cuidar ovejas, a esperar, a prepararse sin saber cómo ni cuándo Dios cumpliría su promesa. Había una conexión curiosa entre David y el rey Saúl, aunque pocos lo sabían. El rey sufría de episodios terribles en los que un espíritu maligno lo atormentaba, dejándolo deprimido, ansioso, incluso violento. Los sirvientes del rey habían sugerido buscar a alguien que supiera tocar el arpa para calmar al rey en esos momentos. Alguien había recomendado a David, el hijo de Jesé de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, de buen parecer, y el Señor está con él. Así que David había servido ocasionalmente en el palacio, tocando su arpa para Saúl. Cuando David tocaba, el espíritu maligno se apartaba del rey, y Saúl encontraba paz. Pero no era una posición permanente. David iba y venía entre el palacio y los campos de su padre. Parte 3. El viaje al valle. Era el día 41 del enfrentamiento en el valle de Elá. En la casa de Jesé en Belén, el anciano padre estaba preocupado por sus hijos mayores. No había tenido noticias de ellos en semanas. Llamó a David, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el comandante de su millar.
Mira cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. David se levantó temprano la mañana siguiente. Dejó el rebaño al cuidado de otro pastor y partió cargado con las provisiones. El camino al valle de Elá era largo, varios kilómetros de terreno montañoso, pero David lo recorría con paso ligero, su corazón lleno de curiosidad por ver a sus hermanos y conocer la situación en el frente. David llegó al campamento justo cuando los ejércitos se estaban formando para la batalla. El griterío de los soldados llenaba el aire. Los comandantes gritaban órdenes, las armaduras chocaban, los carros se movían hacia posiciones. Dejó las provisiones con el encargado del bagaje y corrió hacia las líneas de batalla, buscando a sus hermanos. Los encontró entre las filas de los soldados de Judá y estaba hablando con ellos cuando sucedió. El grito familiar resonó por el valle, israelitas. David se volvió y vio por primera vez a Goliat de Gat. El gigante emergía de las líneas filisteas como una pesadilla hecha carne, su armadura brillando, su lanza levantada como un mástil de barco. Yo desafío a los escuadrones de Israel, rugía el gigante. Dadme un hombre para que peleemos. Y entonces David fue testigo de algo que lo llenó de asombro y vergüenza. Los hombres de Israel, guerreros experimentados, soldados que deberían defender el honor de su nación, corrían despavoridos. ¿Habéis visto a ese hombre que sube?, se decían unos a otros. Él sube para desafiar a Israel. David comenzó a hacer preguntas. Su voz juvenil reflejaba genuina incredulidad. ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite la afrenta de Israel? ¿Por qué quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Los soldados le explicaron, casi avergonzados, el rey enriquecerá con grandes riquezas al hombre que lo mate, le dará su hija por mujer, y hará libre de tributo a la casa de su padre en Israel. Era una oferta extraordinaria. Riquezas, la mano de la princesa, libertad de impuestos para toda su familia. El rey Saúl estaba desesperado. Pero David repetía su pregunta, moviéndose entre los soldados, su voz cada vez más firme. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Para David, no se trataba de la recompensa. Se trataba del honor de Dios. ¿Cómo era posible que un pagano, alguien que no conocía al Dios verdadero, pudiera burlarse así del pueblo de Dios sin que nadie lo enfrentara? Eliab, el hermano mayor de David, escuchó sus preguntas y se enfureció. Toda la vergüenza, el miedo y la frustración de 40 días de humillación se volcaron sobre David. ¿Por qué has descendido acá?, le espetó con ira. ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Era un ataque injusto y David lo sabía. ¿Qué he hecho yo ahora?, respondió con calma. ¿No fue solo una pregunta? Pero la reacción de Eliab revelaba algo más profundo. Quizás recordaba el día en que Samuel había ungido a David en lugar de él. Quizás sentía que este hermano menor lo avergonzaba con su valor. O simplemente, su propio miedo lo hacía lashar contra la persona más cercana. David se apartó de su hermano y continuó preguntando a otros soldados. Su persistencia eventualmente llamó la atención de las personas correctas. Parte 4. Ante el rey. Las palabras de David fueron reportadas a Saúl. El rey, intrigado y quizás desesperado por cualquier solución, mandó llamar al joven. David fue conducido a través del campamento hasta la tienda real. Era más grande que todas las demás, con estandartes que ondeaban en la brisa. Guardias armados flanqueaban la entrada. El interior estaba decorado con tapices y muebles que contrastaban con la austeridad militar del resto del campamento. Saúl estaba sentado en su trono de campaña, rodeado de sus consejeros y comandantes. Era un hombre imponente, todavía el más alto de los israelitas, pero su rostro mostraba las líneas del estrés y la preocupación. Cuando David entró, algunos de los consejeros reconocieron al joven músico que a veces tocaba para el rey. David no esperó a que le preguntaran. Se paró ante el rey con una confianza que sorprendió a todos los presentes y declaró: que nadie se desanime a causa de ese filisteo. Tu siervo irá y peleará contra él. Un silencio atónito llenó la tienda. ¿Había escuchado bien el rey? Este joven, este muchacho pastor, se ofrecía para enfrentar a Goliat. Saúl miró a David con una mezcla de incredulidad y casi compasión. No puedes ir contra ese filisteo para pelear con él, dijo el rey con voz cansada. Porque tú eres muchacho, y él es hombre de guerra desde su juventud. Era cierto. Goliat había sido entrenado en el arte de la guerra desde niño.
Había peleado en incontables batallas. Sus manos habían quitado innumerables vidas. Era una máquina de matar perfeccionada por décadas de experiencia. Pero David no se intimidó. Con una calma que solo puede venir de la experiencia real y la fe genuina, comenzó a hablar. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y si se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Los ojos de los presentes se abrieron con asombro. ¿Un león? ¿Un oso? Estas no eran exageraciones de pescador o cuentos de fogata. En la voz de David había la tranquila certeza de quien habla de hechos reales. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, continuó David. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Pero entonces David dijo algo que tocó el corazón del asunto, algo que reveló la verdadera fuente de su confianza. El Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. No era confianza en su propia habilidad. No era la arrogancia de la juventud que se cree invencible. Era fe en Dios, una fe probada en el silencio de los campos de pastoreo, donde nadie veía excepto el que todo lo ve. Saúl miró a David durante un largo momento. Vio algo en los ojos del joven, algo que él mismo había perdido hacía mucho tiempo, fe pura, sin mezcla de duda. Ve, dijo finalmente el rey, y que el Señor esté contigo. Saúl entonces hizo algo noble. Se quitó su propia armadura real para dársela a David. Era el mejor equipo disponible en todo Israel. El casco de bronce, pulido hasta brillar. La coraza de escamas metálicas que había protegido al rey en muchas batallas. La espada, forjada por los mejores herreros. Los sirvientes del rey vistieron a David con la armadura. Le pusieron el casco en la cabeza, la coraza sobre su torso, la espada en su cintura. David intentó caminar. Dio un paso, luego otro. La armadura era pesada, restrictiva. No estaba acostumbrado a ella. Cada movimiento era torpe, cada paso inseguro. Finalmente, David se detuvo y miró al rey. No puedo andar con esto, dijo honestamente, porque no estoy acostumbrado. Se quitó el casco, la coraza, la espada. Allí, desnudo de protección militar pero vestido de fe, David era verdaderamente el mismo. Tomó su cayado de pastor, el mismo con el que había guiado a las ovejas por tantos años. Bajó al arroyo que corría por el valle. El agua cristalina fluía sobre piedras pulidas por siglos de corriente. David se agachó y comenzó a buscar. Necesitaba piedras especiales. No cualquier piedra serviría. Debían ser lisas, para volar verdaderamente en el aire. Debían ser del tamaño correcto, lo suficientemente grandes para hacer daño, lo suficientemente pequeñas para la onda. Debían tener el peso perfecto. Con el ojo experto del pastor que había usado su onda 1000 veces contra depredadores y para guiar ovejas descarriadas, David eligió cuidadosamente. Una piedra. 2. 3. 4. 5 piedras perfectas. Las puso en su bolsa de pastor, el mismo morral que había llevado para llevar corderos heridos o guardar las raciones del día. Tomó su honda. No era un arma impresionante a la vista, solo tiras de cuero con una cuna en el medio para sostener la piedra. Pero en manos expertas, una honda podía ser mortal. Los proyectiles podían alcanzar velocidades tremendas, con suficiente fuerza para romper cráneos y atravesar armaduras. Con su cayado en una mano y su honda en la otra, David comenzó a caminar hacia el valle. Parte 5. El enfrentamiento. El campamento israelita se había llenado de rumores. Un muchacho iba a enfrentar a Goliat. Soldados salieron de sus tiendas, dejaron sus tareas, se reunieron en las líneas para ver. Algunos con esperanza, otros con horror, todos con incredulidad. David caminaba con paso firme. No corría como alguien ansioso por llegar al combate, ni arrastraba los pies como alguien que va al matadero. Caminaba con la confianza serena de quien sabe que no va solo. El valle de Elá se extendía ante él. El mismo valle que había visto a 40 días de humillación estaba a punto de ser testigo de uno de los actos más grandes de fe en la historia humana. La aparición del gigante. Del lado filisteo se escucharon gritos de sorpresa y luego risas. Goliat emergió de las filas enemigas, su escudero adelante con el enorme escudo.
El gigante vio a la figura que se acercaba desde el campamento israelita y al principio no podía creerlo. ¿Era esto una broma? ¿Un insulto? Durante 40 días había pedido un guerrero, y le enviaban a un muchacho. David era joven, de rostro aún juvenil, sin barba completa. No llevaba armadura, solo su túnica de pastor. No tenía espada, solo un cayado. Parecía más preparado para guiar ovejas que para enfrentar al campeón de los filisteos. Goliat se acercó, cada paso como un pequeño terremoto. Cuando estuvo más cerca y pudo ver claramente a David, su sorpresa se convirtió en furia insultada. El desprecio del gigante. «¿Soy yo un perro?», rugió Goliat, su voz llena de desprecio, «para que vengas a mí con palos». Maldijo a David por sus dioses, por Dagón y Astarte, las deidades filisteas. Su orgullo estaba herido. Durante 40 días había desafiado a Israel esperando un guerrero digno, un combate épico que los bardos cantarían por generaciones. Y esto era lo que recibía, un pastorcito con un palo. «Ven a mí», gritó Goliat con voz que resonó por todo el valle, «y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Era una amenaza horrible. No solo mataría a David, sino que dejaría su cuerpo sin enterrar, la peor humillación posible en esa cultura. Los buitres desgarrarían su carne, los perros salvajes roerían sus huesos. En las colinas, los israelitas observaban con el corazón en la garganta. En las colinas opuestas, los filisteos se reían y gritaban burlas. La declaración de fe. Pero entonces David habló. Y cuando lo hizo, su voz juvenil llevaba un poder que silenciaba las risas y hacía eco en los corazones de todos los que escuchaban. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina», comenzó David, su voz clara y firme, «pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado». Era un contraste perfecto. Goliat confiaba en sus armas, en su armadura, en su tamaño, en su experiencia. David confiaba en el nombre del Señor. Pero David no se detuvo allí. En lo que debe ser una de las declaraciones más audaces de fe jamás pronunciadas, continuó. «Hoy el Señor te entregará en mis manos. Yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra». Estaba volteando la amenaza de Goliat sobre él mismo. No sería el cuerpo de David el que sería devorado, sino los cuerpos de los filisteos. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda esta asamblea sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza. Aquí estaba el corazón del asunto. Esta batalla no era realmente entre David y Goliat. Era entre la fe en Dios y la confianza en el poder humano. Era una demostración para toda la tierra de que Dios es real y poderoso. «Porque la batalla es del Señor», concluyó David con absoluta convicción, «y Él los entregará en nuestras manos». El momento de la verdad. Goliat, furioso por las palabras de este muchacho insolente, se levantó y avanzó hacia David. El gigante venía con toda su furia, con décadas de experiencia en batalla, con armadura impenetrable y armas mortales. Pero David no esperó. No retrocedió ni un paso. En cambio, corrió hacia la línea de batalla para encontrarse con el filisteo. Mientras corría, metió su mano en la bolsa. Sus dedos, entrenados por años de práctica, encontraron una de las piedras lisas. La colocó en la honda. Goliat levantó su lanza, listo para arrojarla y empalar a este muchacho insolente. Su escudero se apartó ligeramente para darle espacio para el lanzamiento. Pero David fue más rápido. Con un movimiento fluido perfeccionado por incontables prácticas en los campos de Belén, hizo girar la honda sobre su cabeza. Una vez. 2 veces. La piedra zumbaba en el aire, ganando velocidad, convertida en un proyectil mortal. En el tercer giro, David soltó una de las correas. El vuelo de la piedra. La piedra voló por el aire en una trayectoria perfecta. Cortó el espacio entre David y Goliat en una fracción de segundo. Goliat levantaba su lanza, su boca abierta en un grito de guerra, cuando la piedra lo alcanzó. Impactó justo en el centro de su frente, el único lugar de su rostro no protegido por el casco. El sonido fue seco, terrible, final. La piedra se hundió profundamente en el cráneo del gigante. Los ojos de Goliat se pusieron en blanco. Su grito de guerra se convirtió en un gemido ahogado. La enorme lanza cayó de sus manos sin ser lanzada. Por un momento, el gigante se tambaleó, como un gran árbol que ha sido talado y no termina de caer.
Sus rodillas se doblaron. Y entonces Goliat de Gat, el campeón de los filisteos, el terror del valle de Elá, cayó hacia adelante. Cuando su cuerpo golpeó el suelo, el impacto fue tan grande que se pudo sentir como un pequeño terremoto. Su armadura resonó con un estruendo metálico que sonó como el tañido de campanas fúnebres. El gigante invencible yacía boca abajo en el polvo del valle, derrotado por una sola piedra de un arroyo. El golpe final. David no perdió tiempo. Corrió hacia el gigante caído. Goliat aún respiraba, aunque estaba inconsciente, tal vez moribundo. David se paró sobre el filisteo. No tenía espada propia, así que tomó la espada enorme de Goliat, la sacó de su vaina. Era un arma tremenda, tan pesada que normalmente David no habría podido siquiera levantarla con facilidad. Pero en ese momento, con la adrenalina corriendo por sus venas y la ayuda de Dios, la levantó. Con todas sus fuerzas, dejó caer la espada. La hoja cortó limpiamente el cuello del gigante. David levantó la cabeza de Goliat por su cabello. La sangre goteaba de ella, manchando el polvo del valle. Levantó la cabeza en alto para que ambos ejércitos la vieran. Parte 6. La victoria. Lo que sucedió a continuación fue caótico y glorioso. Los filisteos, que momentos antes se reían y burlaban, de pronto se quedaron en silencio atónito. Su campeón, su imbatible Goliat, yacía decapitado en el valle. El muchacho pastor sostenía su cabeza en alto como un trofeo. El pánico se apoderó de las filas filisteas. Goliat ha caído, gritó alguien. El gigante está muerto. Los soldados comenzaron a retroceder, tropezando unos con otros en su prisa por alejarse. El retroceso ordenado rápidamente se convirtió en una huida desesperada. Del lado israelita, el efecto fue el opuesto. Los mismos hombres que habían temblado de miedo ante Goliat ahora gritaban con júbilo salvaje. Por Israel, gritaban. Por el Señor. Los soldados israelitas, liberados de 40 días de miedo y humillación, se lanzaron en persecución. Bajaron corriendo las colinas con una furia vengativa. Su grito de batalla. Los soldados israelitas, liberados de 40 días de miedo y humillación, se lanzaron en persecución. Bajaron corriendo las colinas con una furia vengativa. Su grito de batalla. Cuando Goliat cayó, el silencio se extendió por el valle. Por un instante, nadie lo podía creer. Luego, el rugido de los israelitas rompió el aire. Los mismos hombres que habían temblado durante 40 días ahora corrían colina abajo con una fuerza nueva, gritando, por Israel, por el Señor. Los filisteos, aterrados al ver a su campeón vencido por un simple pastor, huyeron en desorden. David, aún con la honda en la mano, se acercó al gigante caído. Tomó la espada de Goliat y con un solo golpe selló la victoria. Ese día, todo Israel supo que el valor no depende del tamaño ni de la fuerza, sino de la fe. El joven pastor que había confiado en Dios se convirtió en héroe y su nombre sería recordado por generaciones. Si te gustó esta historia y querés seguir descubriendo los relatos más fascinantes de la Biblia, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.